Podcast Charlando con Líderes, una producción de Investiga World, presentado por Agustín Lagunes. Hola, buen día. Bienvenidos al podcast Charlando con Líderes. Hoy iniciamos la segunda temporada de nuestro podcast y quisimos hacerlo con un profesor que tiene una historia de vida muy interesante. De Cuba a México, de México a España, de España a Estados Unidos. Tiene la nacionalidad cubana, tiene la nacionalidad española y desconozco si también tiene la nacionalidad mexicana porque también tiene el derecho a tenerla. Pero bueno, ya vamos a platicar con él sobre ese tema. El doctor ha trabajado sobre todo en el área de la informática con las matemáticas, que como ustedes saben es un área muy complicada. Es cofundador de la carrera de cibernética matemática de la Universidad de La Habana, cofundador y coordinador internacional de la Red Iberoamericana de Informática Educativa. Tiene más de 20 años organizando congresos internacionales en diversos países. Fue profesor de la Universidad de La Habana por más de 25 años. También fue profesor de la Universidad de Castilla de la Mancha en España por más de 20 años. Es profesor y coordinador de posgrado en Humboldt University en Miami desde hace más de 10 años y desde el 2009 es fundador y presidente de la Comunidad Internacional para el Avance de las Tecnologías en el Aprendizaje, lo que conocemos todos como la famosa CIATA-ORG. Desde Ciudad Real, España, le damos la bienvenida al doctor Manuel Prieto. Muchas Doctor, gracias, ¿cómo estamos? Agustín. Aquí estamos esperando tu conexión y agradeciéndote por el honor que nos haces, que no creo que sea demasiado merecido. Hay muchos años, eso sí, de trabajo, pero muy agradecido por incluirnos en este espacio. Manuel, como siempre digo, además de que eres un excelente profesionista, eres un excelente amigo y una excelente persona, y por eso queremos conocer un poquito más de tu vida. Bueno, pues para eso estamos aquí, a ver si soy capaz de responder a todas tus cuestiones. Vamos allá. Muy bien, pues vamos a iniciar, Manuel, porque como dije en la introducción, pues tu vida ha sido muy interesante. Entonces vamos a comenzar con el inicio. Yo tengo entendido que tú naciste en La Habana, ¿no? Sí. Pero también, como decimos por aquí, creo que tú traes la internacionalización en las venas desde tus padres. Entonces, antes de que nos digas sobre ti en La Habana, cuéntanos sobre tus padres y luego aterrizamos en La Habana, ¿te parece? Bueno, está bien. Claro, mis papás, a quienes le debo lo que soy como persona y también como profesional, porque se esforzaron mucho. Estos eran campesinos en el norte de Asturias, en España, en las montañas, cada uno en un extremo diferente de Asturias. España era muy pobre, todo el mundo buscaba emigrar a México, a Cuba, a Venezuela, a Argentina, que eran países muy ricos en ese entonces. Estamos hablando de los años 20 o 30 del siglo XX, de tal manera que ellos, cada uno por su lado, emigraron, se conocieron allá e hicieron todo el esfuerzo posible para que nosotros, mi hermana y yo, pues tuviésemos una buena educación, y nunca más volvieron a España. Es decir, que siempre se dedicaron a trabajar, nunca les vi coger vacaciones. Bueno, una cosa de esfuerzo, de ejemplo extraordinario que a mí me llenó y me sigue llenando la vida. Oye, Emilio, entonces los dos eran españoles, los dos de Asturias, y los dos se conocieron en Cuba. Sí, trabajaban. Mi madre era una cocinera excelente, trabajaba en casas de hacendados, estos que eran muy ricos, de la burguesía cubana de aquel entonces. Y mi padre trabajaba de ayudante de tienda de ultramarinos, como le dicen en España, tiendecitas de estas de barrio, ¿sabes? Y pues sí, se juntaron y empezaron a comprar su negocito, y así fueron avanzando poquito a poco y nos pudieron enviar a muy buenos colegios donde estudiamos nosotros durante los primeros años, la primaria, la secundaria y demás. Así es. Ustedes ya nacieron en Cuba, ¿no? Así es, sí. Yo nací en La Habana y ya pues ya éramos cubanos de por sí. Siempre
había la posibilidad de tener, o como se llamaba, recuperar la nacionalidad española, pero en aquellos años no tenía ningún sentido. Claro. Oye, ¿y cómo fue tu infancia en La Habana? Porque era una época muy bonita, ¿no? Bueno, realmente, bueno, es que Cuba, como bien sabemos, Cuba no tuvo nunca, prácticamente nunca ha tenido un gobierno o dos o tres, y mucho menos sucesivos, unos mejores y otros peores. No, siempre han sido una dictadura y luego otra y luego otra. Se fueron los españoles, llegaron los norteamericanos, se fueron los norteamericanos, hubo una sucesión de personas ahí que algunos de ellos eran un poquito más políticos en el sentido de los primeros años del siglo XX, figúrate, pero con la intervención aquello era muy limitado. Y luego vinieron dictaduras, Batista, que era un dictador que la gente eran los estudiantes o quien protestaba, a veces salían ilesos como el líder de la revolución, pero bueno, a veces los mataban y quedaban tirados por allí en algún lado. Es decir, nunca hubo, siempre han habido de una u otra manera gobiernos que no han sido democráticamente elegidos hasta el día de hoy, es así. Claro, sí. Oye, Manuel, vamos a iniciar un poco en tus estudios, porque leyendo tu currículum veo que estudiaste la primaria, la secundaria y el bachillerato. Tú vivías en una zona residencial que le llamaban La Víbora, creo, ¿verdad? Porque veo que allí es donde estudiaste. Exacto. Hay una parte de La Víbora que hoy se llama el municipio, bueno, se llama en general 10 de octubre, que es una zona residencial, digamos, de tipo medio, no muy alta para nada, que en esa época cuando nosotros nacimos, cuando yo nací, ya mis padres tenían un negocito propio de ellos y entonces se podían permitir mandarnos a un colegio de pago, que se le decía. Entonces a mí me enviaron a los Escolapios a estudiar la escuela primaria y también luego la secundaria. De tal manera que mi infancia era ir caminando hasta 2 cuadras al colegio y regresar y poco más, hasta que empezaron a haber muchos problemas y lo iban a buscar a uno. Yo tenía 12, 13 años en esa época y a veces te venían a buscar al colegio porque hubo un tiroteo, había habido unos sabotajes o alguna cuestión de ese proceso que hubo antes de que triunfara la revolución y que era muy convulso para todo el mundo y en La Habana más todavía, pero era una zona relativamente tranquila. Pero bueno, continuamente se ponían bombas en los cines, era una especie de, bueno, se llamaba así, sabotaje para intimidar a la población y demás. Eso fue lo que hubo en esos años, así mismo. Hasta que ya luego triunfó la revolución en el año 59 y todo fue un vuelco, pero como del día a la noche. Sí. Y así hiciste tu primaria, tu secundaria y tu bachillerato, entiendo, ¿no? Así es, y hasta que luego ya cuando se hizo la nacionalización de casi todo, porque ahí se nacionalizaron hasta los pequeños comercios, ¿no? Las casas de alquiler, todo, ¿no? Y se nacionalizaron poco a poco, unas cosas antes y otras después, se nacionalizaron los colegios, entonces había que ir a estudiar al instituto público. Los colegios privados se convirtieron en públicos. El que yo estaba no era de bachillerato, así que fui entonces al Instituto de La Víbora, exactamente, que es un instituto muy famoso, conocido de enseñanza secundaria, una preparatoria, como se diría actualmente. De las mejores que había en esa época, ¿no? Terminé el bachillerato para entrar a la universidad. Oye, y eso es lo que me llama la atención, cómo pues con ese asunto social y tantos problemas que había y demás, todavía tú decides estudiar matemáticas cuando la mayoría le huye a las matemáticas. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, la verdad es que yo tenía, fíjate que estamos hablando del año 60, que son muchos años, y en ese tiempo yo no sé por qué yo tenía en la cabeza la idea de estudiar ingeniería aeronáutica, que era lo que me fascinaba, los aviones y todas esas cosas. Pero no había carrera de ingeniería aeronáutica. Lo más parecido que había en la Universidad de La Habana en ese entonces era casi todo lo mismo. Lo que hoy antes era la Facultad de
de ingeniería ahora es una universidad tecnológica aparte. Lo que era la Facultad de Medicina ahora es un Instituto Superior de Ciencias Médicas, etc. En aquel entonces todavía era muy reducido y además, como la inmensa mayoría de los profesores se habían marchado, la universidad casi no tenía profesores y era una situación bastante difícil. Entonces yo intenté estudiar ingeniería mecánica, pero luego al final, entre compañeros que me hablaron y me dijeron, vamos a estudiar matemática, porque de ahí puedes ir a cualquier lado y la matemática es muy bonita. Y bueno, y me embullaron, esa es una palabra muy cubana, me motivaron y me fui a estudiar matemática un poco por embullo de grupos de muchachones que éramos conocidos del Instituto de la Víbora donde habíamos estudiado. Entonces, por ahí entré a estudiar matemática y de matemática me desvié hacia la matemática aplicada y de la matemática aplicada hacia el análisis numérico y del análisis numérico hacia la computación. Ya entonces había profesores checos, rusos, franceses, así que fue una carrera bien interesante. Sí, y aunque jóvenes, pero tenían razón, porque las matemáticas es la base de todo, ¿no? Absolutamente, y en la computación, en la informática o como le querramos llamar, la matemática es la base de todo. Ahora mismo estamos ya hablando de inteligencia artificial y la base de la inteligencia artificial, todo es sistemas basados en modelos, algoritmos, sistemas que aprenden, redes neuronales, grandes volúmenes de datos, estadística, muchísima estadística. Entonces la matemática aplicada es muy, muy importante. Sí, sí, sí. Toda la razón. Elegiste la mejor carrera en ese momento. Bueno, cuando terminé ya habían implantado lo que le llamaban análisis numérico y computación, pero habíamos creo que éramos cuatro estudiantes de matemática que dijimos, oye, esto de computación va bien. Hay gente que dice, yo empecé a trabajar en la computación cuando se programaba con pantallas de no sé cuánto. No, yo empecé a trabajar en la computación cuando se programaba con cables. Había que sacar un armatroste de unas máquinas que le llamaban IBM Collector, que se trabajaban con tarjetas perforadas, y la programación era con unos cables. Si tú querías sumar algo con A con B, había que meter un cable por aquí, donde está la A. Había que cablear para hacer una programación muy rudimentaria. Y luego ya vinieron las computadoras con tarjeta, con cinta. Toda esa historia la he tenido la dicha de poderla sentir, disfrutar y vivir. Oye, por poco te toca trabajar con la ENIAC. No, la ENIAC no, porque en Cuba no había ENIAC, pero claro. Yo te estoy hablando de máquinas que eran de antes de la ENIAC. El IBM Collector era una máquina de contabilidad que era lo más que se usaba para llevar las cuentas, efectivamente. Y todo era manual, como bien dices, ¿no? En esa época todo era manual, tarjetas perforadas, ¿no? Sí. El fuerte era el hardware, ¿no? Exacto, y ejecutar un programa era una cosa complicadísima, porque tú tenías que programar algo en el lenguaje que fuera. Por ejemplo, ya se empezó a usar algunos lenguajes como Fortran o COBOL y demás. Entonces a las instrucciones había que perforarla en una máquina perforadora de tarjetas, que había dos sistemas, el IBM, que eran unos huequitos cuadrados rectangulares, y el Remington Rand, que eran unos huequitos redondos. Siempre había como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Había uno o dos sistemas que tenían que alternarse hasta que, bueno, y luego si tú hacías un programa, y te equivocabas, te cometías un error en algo, había que meterlo en la máquina que hacía el cómputo, detectar que estuviera el error, volver a sacar todo el paquetón de tarjetas en unas cajas que estaban todas las tarjetas ahí una tras de la otra, sacar la tarjeta que estaba el error o las tarjetas que tenían el código erróneo, perforar otras tarjetas nuevas en la máquina perforadora, sustituirlas y de nuevo hacer todo el proceso hasta que en algún momento aquello funcionase. Era muy, muy bonito. Luego eso pasó con las cintas de papel, que había que cortar la cinta y engancharla. Esa era otra historia parecida también. Oye, pero tú tuviste el privilegio de venir desde esa época
Y lo vamos a platicar más adelante, pero hasta ahora que por tu organización utilizas la inteligencia artificial, ¿no? O sea, has vivido todo el proceso. Sí, de hecho, yo una vez, yo me acuerdo, yo estaba en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y un día me dice uno, oye, han inventado una cosa con la que uno se puede comunicar instantáneamente. Le dicen internet. Entonces me puse a averiguar y aquello fue un shock tremendo, porque mira, cuando yo estaba haciendo el doctorado en la universidad, claro, las comunicaciones eran muy complicadas, Cuba estaba en una situación de aislamiento, vamos a decirlo así, y entonces la conexión con el exterior era muy deficiente. Sí. En la universidad inventaron unas tarjetitas como tarjetas postales. Cuando uno quería pedirle algo a un autor, nada de internet, que en 2 minutos tú tienes toda la literatura ahí disponible, o le dices al chat GPT que te diga todo lo que se ha escrito sobre algo y ya está hecho ya. No. Entonces, si yo me enteraba por un artículo, por un lugar o algo, que había algo que me podía interesar para hacer mi trabajo del doctorado, entonces le escribía una tarjetita al autor. Ellas venían preescritas, pero tú lo ponías ahí, el título, el autor y qué sé yo, entonces le ponías unos sellos de correo y esa tarjetita, a veces escribía 20 o 30 tarjetitas de esas. Entonces se mandaban para Estados Unidos, para España, para Inglaterra, ¿O sea, correo postal normal o qué? Correo postal. Ponte que mandara 100, de las 100 te contestaban 2 o 3. Y al cabo de los 4 o 5 meses me llegaba un sobre con una revista dentro que era un preprint donde estaban los artículos aquellos. Y bueno, y la gente me decía, ¿y tú cómo consigues eso? Bueno, pues mira, esto hace meses que yo lo mandé a pedir y aquí están los artículos originales y luego los mandaba para la biblioteca, lo que fuera, ¿no? Sí, no, oye, así era la movida. Qué buena anécdota. Era tu internet de la época. Bueno, era lo que había y había que aprovecharlo. Efectivamente. Oye, nos platicas del doctorado, pero intermedio, yo leí que tú tienes 2 especialidades, ¿no? Una en la Universidad de Carolina de Praga y la otra en el Instituto Energético de Moscú. Sí. ¿Tú saliste a estudiar esto o cómo fue? No, realmente, a ver, y este es otro detalle interesante que no lo conoces posiblemente. Cuando yo entré a estudiar la carrera de matemáticas, habría en la Universidad de La Habana pues unos muy poquitos profesores de matemáticas. Podría decirse que contado con los dedos de las 2 manos a nivel universitario para dar clases de matemáticas. Entonces había facultades como por ejemplo la Facultad de Filosofía u otras donde no había sencillamente profesores de matemáticas. Estoy hablando cuando yo estaba estudiando, nos daban un curso antes de entrar a primer año para nivelarnos, era una especie de curso cero, no sé cómo le llamarían ahora, ¿no? Y aquello se llamaba el curso de nivelación. Y entonces estaba yo en el curso de nivelación previo a entrar el primer año de la carrera. Y nos dijeron, éramos 6 o 7 locos, y nos dijeron, porque además las cosas son como son, ustedes deberían brindarse voluntarios para ir a dar clase a otras facultades. A mí me tocó ir a dar clases de matemáticas aún sin ser estudiante de la carrera de matemáticas, estando en el curso de nivelación. Entonces me nombraron alumno ayudante y me mandaron a dar clases de matemáticas en la Facultad de Filosofía. Tremendo, es decir, no sé cuántos años tendría, pero tendría 17 por ahí o 18 años. Por eso tengo tantos años de clase, 25 allá, 20 en España, otros por allá. Entonces, coño, suma todo eso y son un montón de años, pero efectivamente así es. Pero te mandaban, te decían, oye, sabes que aquí hay que ser agradecidos y tú tienes buenas condiciones, te lo hemos dado todo, necesitamos que tu esfuerzo, y tú echabas para adelante porque tú estabas ilusionado. Nosotros vivíamos en una situación de
de ilusión y de compromiso permanente. Así Claro. era realmente. Claro. Es decir, te decían, vamos a cortar caña, pero allá te vas a cortar caña. Vete a dar clases a facultad. Así funcionaba la cuestión, efectivamente. Oye, y entonces, antes de que entraras tú a la universidad, te mandan a dar clases, ¿no? De matemáticas. Así Y, es. y Y estas... cuando termino Ajá, la universidad, ajá. me dicen ahí el mismo, ¿no? El decano, quien fuera, no me acuerdo esos detalles, pero te dice, hace falta que algunos de ustedes se vayan a especializar en análisis en computación, pero no había nadie en computación, no, nadie, cero absolutamente. Los que estábamos adelantados en la carrera de matemática numérica éramos los únicos que estaban, y un poco en lo que era la Facultad de Tecnología, que había también 4 o 5, lo que luego fue el Instituto Politécnico de La Habana, pero unos poquitos. Entonces nos decían, oye, vamos a mandarte a la Universidad Carolina de Praga para que pases unos cursos. Bueno, básicamente yo había tenido un profesor en la carrera que se llamaba Stanislav Maloň, que era checo, y él era uno de los que nos había dado clase y nos recomendó, a mí me recomendó para que fuera a hacer una especialización de posgrado, un año más o menos, en Checoslovaquia, que era entonces en ese momento, pues todo era en el llamado campo socialista, ¿no? Y así que me mandaron a hacer ese estudio de posgrado. Y luego, unos años más tarde, ya cuando estaba haciendo el doctorado, profesor ya en la escuela, que ya era profesor titular y demás, también me dijeron que si quería hacer un estudio. Ya yo había estudiado un poquito de ruso y demás, pero entonces me mandaron al Instituto Energético de Moscú y al Instituto de Matemática Aplicada de la Academia de Ciencias de Ucrania. Estuve tiempo en Moscú y tiempo en Kiev también, bastante. Vamos, eso fue una etapa bastante interesante también, con personas que son venerados en estos momentos. Los que eran profesores en esos lugares eran unos personajes tremendos, sí. Claro, estuviste con los mejores, ¿no? Esa suerte he tenido, sí, señor. No, qué bueno. Oye, y además de las especialidades, después ingresaste a la Universidad de La Habana y estudias el doctorado en matemáticas, pero ahora Sí, con porque computación, ¿no? acabando la carrera fue lo de Checoslovaquia, pero siempre ibas tú como en comisión de servicio, realmente. Claro. Ya tú cuando regresabas seguías trabajando, era lo normal, no era de que busco trabajo, no. Directamente tú terminas, ya eres trabajador de la propia universidad, pero no había profesores, no había nadie, entonces vete a estudiar acá, allá, etcétera. Entonces, cuando estaba haciendo el doctorado fue cuando estuve en Rusia y en Ucrania, para pues especializar, porque el doctorado había sido implementado en la Universidad de La Habana con profesores soviéticos, hispano-soviéticos que habían estado, que eran de aquellos chicos que se fueron de España para Rusia. Había profesores franceses que iban a enseñar en los veranos y la llamaban las escuelas de verano. Entonces, todo ese era el personal que teníamos, y yo debo mencionar que yo tuve 2 profesores que eran una maravilla, 3 o 4, muchos, pero en particular había el que fue decano de nuestra facultad de matemática durante muchísimos años, que era uruguayo, que se llamaba Celiar Silva Rigerman, era un matemático tremendo, aunque a nosotros no nos gustaba la matemática pura, pero bueno. Y también a mí me dio clase una de las personas que hoy por hoy es reconocido como uno de los mejores profesores de Cuba. Bueno, yo conocía a Baldor, desde luego, pero me dio clase Raimundo Reguera. Raimundo Reguera era un profesor tremendo de geometría analítica y demás, que no necesitaba medios de enseñanza ninguno. El hombre te cogía una tiza y te hacía así, te hacía una circunferencia perfecta, luego te trazaba la parábola, las tangentes, todo en la tiza, con tiza y pizarra, pero explicaba de maravilla. Hoy en día hay un premio nacional de matemática y enseñanza de las matemáticas que lleva el nombre de Raimundo Reguera. El profesor Peña, muchos muy buenos profesores, pero eran muchos, muy poquitos, pero muy buenos. Y luego ya los que fuimos saliendo después,
empezamos a dar clases por ahí como se podía, de todo, había que dar. Yo he dado clases de cualquier cantidad de materias porque se iban implementando las materias nuevas, que si álgebra, que si análisis matemático, que si cálculo diferencial, que si, bueno, cualquier cosa. Así fue. O sea, fuiste privilegiado en tener esos profesores, ¿no? Sí, desde luego, porque esa gente, a ver, como te decía antes, mis papás era gente que solo sabía trabajar. Entonces, el ejemplo cunde. Y cuando tú tienes profesores de esa talla, gente modesta, gente tranquila, que no se dedicaba a hacer ruido ni a alborotar, más que a su trabajo de manera bien hecha, ¿entiendes? Entonces todo eso te llega, porque el ejemplo te llega. Ya sabes que Einstein decía, el ejemplo no es una manera de educar, es la única manera de educar. O sea que es así. Sí, no, muy interesante. Oye, Manuel, fíjate que ahora viene un tema un poco delicado, pero muy interesante de tu vida, porque bueno, tú estuviste en La Habana desde que naciste hasta estudiar el doctorado. ¿En qué momento tú decides migrar y salir de La Habana, salir de Cuba? Bueno, hay que decir que en esta conversación van a faltar muchos detalles. Yo sé, pero tú cuéntanos lo que nos quieras contar. Que necesariamente mejor se quedan así. Está bien. Bueno, a ver, la inmigración, hoy en día la migración está vista como un fenómeno natural. Realmente en toda la historia de la humanidad la migración ha sido un fenómeno natural siempre. Claro. Y la migración está motivada casi siempre de manera personal y por factores múltiples. Realmente es muy difícil decir que tal persona emigró por una razón o por otra, o por razones de ideología, o por razones políticas, o por razones económicas, o porque quería buscar un mejor futuro. Generalmente hay muchos factores que te apremian. A veces son muy duros, a veces eres un perseguido. No era mi caso para nada, por supuesto, por suerte, pero a veces eres un perseguido y te tienes que marchar de tu país. A veces la situación económica de tu familia es insoportable y te tienes que marchar de tu país. No queda de otra. A mí no concurrieron esas circunstancias porque yo era una persona bien considerada de ellas. Es posible que allí, pues, bueno, este es un mal agradecido porque se marchó cuando se le dieron todas las oportunidades, visitó, yo recorrí todos los países de América Latina, todos, absolutamente todos, y tenía, pero fíjate que la ilusión, el compromiso que te hablaba antes, cuando uno estaba en la universidad y te mandaban aquí o allá, cuando tú empiezas a entender que hay elementos que se resquebrajan. Es decir, que fulano es una persona que tiene toda la confianza, pero resulta que una cosa es su discurso y otra cosa es cómo esa persona actúa. Entonces todos esos elementos te van erosionando, poquito a poco te van minando y tú dices, bueno, era un orgullo que en el país no hubiese prostitución, pero resulta que ya había mucha prostitución. Era un orgullo que en el país se habían perdido todos los adelantos de la economía. Cuba, date cuenta que Cuba tuvo tren antes que España. Cuba tuvo televisión en colores antes que España. Cuba tenía una red de infraestructuras de carreteras maravillosas. Claro que había una dictadura que era insoportable y había que quitarla, pero claro, no quitar una y poner otra. Eso es un problema. Entonces, todos esos factores te van comiendo por dentro y tú dices, bueno, ¿cuál es la oportunidad para mis hijos? ¿Cuál es fíjate, la inmensa mayoría de mi trabajo científico de publicación y académicos han sido ya después que llegué a España. Y tengo a mucho orgullo tener una condecoración del Ministerio de Educación de Cuba, desde luego, aunque luego se diga que no es válida.
¿Por qué? Porque estuve trabajando 25 años por la educación en el país, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, tú migras. ¿Y cómo te sentiste después de que tú migras? Porque, bueno, era toda una vida. ¿A qué edad saliste de Cuba, Emilio? Pues en el año 95 ya tenía yo pues casi 50 años. Oye, sí, sí, sí. Toda Sí, la vida ya la tenías ahí, ¿no? sí, sí, ya mis hijos estaban mayores, pero sí, realmente fue una suerte que me encontré con Silvia en Yucatán y ella me ayudó, como siempre ha sido, muchísimo. También hubo profesores en la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Ortega, Pepe Bravo, Francisco Ruiz, que me ayudaron muchísimo. Me ofrecieron una plaza y entonces yo, en base a que si yo llegaba a esa plaza la podía optar por ella, porque no era automático, había que concursar, había que hacer Claro, unos claro. concursos de oposición. Pero bueno, con ese ofrecimiento tomé ya las decisiones correspondientes y empezamos de nuevo desde cero, llegando, como se dice vulgarmente, con lo que traía puesto, exactamente con lo que traía puesto. Estuve unos meses en Costa Rica, con lo cual pude comprar el boleto para ir ya con el pasaporte español, porque yo no tenía el pasaporte español. En ese entonces lo recuperé estando en México. Yo a la Universidad de Yucatán le estoy eternamente agradecido, como lo estoy a la Universidad de La Habana, por supuesto. Porque me dieron todo el apoyo, todas las posibilidades de desarrollarme hasta ahora. Hasta ahora, yo en la Universidad Autónoma de Yucatán tengo no solo amigos, personas que hicieron doctorado con nosotros aquí en España y eso es un orgullo. El ser profesor es un orgullo si te gusta y Claro. y si quieres la profesión, poco comparable con otras cuestiones. Oye, pero qué interesante porque tú llegas a México, desde México comienzas a tramitar tu pasaporte español, te vas a Costa Rica, trabajas un poco para ganar dinero mientras se tramita tu pasaporte y después te vas a España, ¿no? Más o menos, así es. Más o menos, para no entrar en tantos detalles, ¿no? Sí. Oye, Es pero que qué interesante. cada historia de migración, no nada más de Cuba, que es muy grande, y de la mexicana, que es muy grande, por razones, unas diferentes a otras, pero casi que cada historia de cada persona es diferente. Claro, Cada una es diferente. Por eso es que es tan rica los países que aceptan la migración. Bueno, también tiene que haber un orden, por supuesto, no puede ser así claro. descontrolado. Claro, nosotros tuvimos en México la migración de españoles, recordarás, igual cuando la dictadura, Sí, y tuvimos a españoles claro, ilustres. claro. Y de Chile también. México ha acogido con ese criterio bueno de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso ha enriquecido mucho a México. Yo tengo Sí, sí, compañeros que se han marchado de la Universidad de La Habana, matemáticos muy buenos unos cuantos, y personas que se dedicaron a la computación que en México han contribuido mucho en muchas universidades, en muchas. sí, sí, sí. No, la verdad es que vienen a enriquecer la cultura mexicana también. Pero lo interesante de tu historia es que muchos migran muy jóvenes y tú ya lo hiciste a los 50 años, entonces súper interesante. Pues 25 sí, años en sí. una universidad y ahora comenzar de nuevo en otro lugar, ¿no? Bueno, pues, pero hemos tenido suerte. Bueno, realmente cuando traes cosas en la cabeza, pues eso es una ventaja, por supuesto. Claro, claro. Manuel, pues vamos a hablar un poquito de tu vida laboral, porque tú has Sí. estado en muchas universidades, desde La Habana hasta España, pasando por América Latina, ¿no? Mm. Como ya mencionaste alguna. Te pregunto, ¿tu primer trabajo fue en la Universidad de La Habana? Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir, Para no vamos a entrar en decir que mi detalles. primer, mi primer trabajo formal fue en la Universidad de La Habana, eh, para no decir mentiras, ¿sabes? Claro, Porque tampoco quiero decir mentiras, pero mi primer trabajo formal fue en la Universidad de La Habana como alumno ayudante cuando era estudiante y luego enseguida ya como instructor graduado y ya opté luego por
La plaza, que era la máxima categoría, se llama profesor titular, es el nombre. Ujú. Sí. Ah, qué bueno. Oye, y en el proceso de cuando migras, entonces es cuando tú comienzas a trabajar, entiendo, en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Universidad de Arequipa, Perú, y la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿sí es así? Sí, son en tiempos diferentes. Primero en Yucatán, luego en Costa Rica y luego he estado en varios lugares, pero sobre todo en esas 3 universidades, hasta que ya me establecí más, porque tuve que optar por esas plazas con los concursos de oposición y demás, y eso sí ya me llevó un tiempo. Legalizar todos los papeles, tenía que legalizar y homologar el título de doctorado, la burocracia. Recibí mucha ayuda del rector entonces de la Universidad de Castilla-La Mancha, el doctor Arroyo, y de muchas otras personas. Entonces era escuela técnica, es decir, era una escuela técnica superior una escuela técnica que era como decir, eran unas carreras de 3 años, no eran Ok, carreras de nivel superior. Se ok. llamaban carreras técnicas, duraban 3 años. Y por eso se llamaba Escuela Técnica de Informática aproximadamente. Ayer o antier se conmemoró 25 años de que esa escuela técnica de informática se convirtió en escuela superior de informática. No se llamó facultad por razones pero bueno, era la facultad o es la facultad de informática que ahora ha cumplido 25 años. No, me tocó ser el segundo doctor que llegó a fundar lo que ahora es la Escuela Superior de Informática, donde ahora ya todo el mundo es doctor, catedrático. Claro, claro, ya son otros tiempos, pero tú fuiste de los Así, primeros que llegaron ahí, ¿no? así es, porque Castilla-La Mancha era, bueno, es todavía una de las regiones con menos desarrollo relativo en España y en Europa. De hecho, es beneficiaria de unos fondos especiales que abarcan Portugal, el sur de España y el sur de Italia y Grecia. Hasta hace unos años eran los países, digamos, o las regiones más desfavorecidas de Europa, y habían unos fondos especiales para fomentar el desarrollo de infraestructuras, de universidades, de muchísimo dinero, muchísimo dinero. Ahora eso está un poquitico orientado más bien a los países que se han incorporado recientemente, que son los países del este de Claro. Europa, que antes eran del llamado campo socialista, que cuando se volvieron hacia Europa resultaron ser los más pobres. Bueno, es lógico, ¿no? Pero bueno, así Claro, fue claro. y ya cambió. Así es. Sí, no, pero además, Ciudad Real es una ciudad muy bonita, ¿no? Con mucha historia. Sí, hombre, no tiene el atractivo de Sevilla, de Granada, de Toledo, de Salamanca. Es una ciudad donde se puede vivir tranquilamente con una calidad de vida buena. Está el rectorado de la universidad, hay muy buenas comunicaciones y es una ciudad pequeña donde se puede vivir, y estamos a 2 horas de Madrid. Si tienes que ir a un concierto o a un médico especializado, que aquí los hay muy buenos también, pero si no te vas a Madrid, hay un tren que va, o sea que digamos que Madrid siempre fue la capital de Castilla la Nueva, como se le llamaba antiguamente, que es lo que es ahora, se llama Castilla-La Mancha. Y la universidad se echó para adelante a base de mucho esfuerzo, pero básicamente desde los años 90, más o menos. Yo llegué en el 95. No, qué bueno. Pues es básicamente lo que tú buscabas, un lugar muy bonito para vivir con calidad de vida, ¿no? Bueno, yo buscaba poder trabajar. Donde eran mis papás es montaña. El pueblito de mi padre ya no existe, porque la inmigración, hay una cosa que le llaman ahora con el nombrecito de la España vaciada, Ah, sí, donde pueblos enteros están desapareciendo, ¿no? deshabitados. El Sí, pueblito de montaña donde nació mi padre ya no existe, nada más queda el cementerio y ruinas. El pueblito donde nació mi madre sí sigue existiendo, quedan unas 6 o 7 u 8 casas. Oh, Y ¿cómo se llama? Es una situación que, bueno, también es muy interesante conocer esa historia. sí, claro. Oye, y tú estuviste allí en la Universidad de Castilla-La Mancha por más de 20 años y te retiraste, ¿no?
Bueno, me retiraron. Bueno, es que es por la ley, ¿no? Entiendo. Exacto, la ley no te deja trabajar más allá de los 70 años como funcionario público. Puedes seguir trabajando si optas a renunciar a tu derecho de la jubilación, pero eso no es conveniente. No justifica. Entonces ya lo llevé hasta el último tiempo posible, pero no llegué a cumplir los 20 años. Fíjate, fueron 19 años y 11 meses, yo qué sé. De tal manera que también la jubilación que hubiese tenido de Cuba hubieran sido unos pocos euros. La jubilación española, pues, bueno, está bien, y por eso hay que, si tienes ganas y fuerza, hay que seguir trabajando si puedes y te interesa. Claro, no, pero qué bueno. Oye, y bueno, pasas muchos años allí, ¿y cómo es que llegas a la Humboldt University? Porque pues esa está en Bueno, Miami, ¿no? sí, bueno, realmente ahí estoy colaborando de manera, no sé, irregular, por decirlo de alguna manera. No es que sea yo un empleado, ni mucho menos. Sí, sí, Entonces claro, ahí claro. colaboro, doy consejo, asesoro, alguna vez algunas clases para diseñar, en fin, pequeñas cosas de ese tipo, y ayudando a diseñarlos, ¿cómo se llama? Llevar a cabo el doctorado en educación y el doctorado en gestión de negocios. Entonces, todo eso es por internet, porque esta es una universidad que fundaron unos emigrantes españoles que triunfaron en Venezuela hace ya muchos años y que ahora después emigraron de Venezuela para Estados Unidos allá hace 14 o 15 años, y entonces ahí en Venezuela tienen un conjunto de universidades muy importantes que se llama del Grupo Alejandro de Humboldt, y entonces fundaron esta universidad en Miami, y ahí me pidieron, es que los cubanos se ayudan mucho unos a otros, Sí, qué se bueno. ayudan muchísimo, Qué bueno. pero muchísimo. Y un amigo y colega que a su vez había estado trabajando varios años en la Universidad de Guadalajara, en la UDG virtual, con la profesora María Elena Chan, que es una persona que quiero, respeto y a la que agradezco mucho, que es una persona de tremendo prestigio. Y este colega cubano le ofrecieron montar esta universidad a distancia, y entonces él, entre otras personas, me ofreció que si podía colaborar con ellos, y le dije que sí. Hasta hoy estamos ahí echando las manos y organizamos eventos, hacemos algunas actividades. Sí, señor. No, pero qué bueno porque primero te mantienes activo y Absolutamente. segundo, pues se está aprovechando en esa universidad todo lo que tú sabes y todo lo que has vivido, Sí, y ¿no? las relaciones, porque son muchas relaciones en todos los países, de Claro, América claro. Latina, España y Portugal sobre todo. Oye, y lo interesante de esa universidad es que, según tengo entendido, la mayoría de los estudiantes son latinos, ¿no? ¿O de dónde son? Casi todos Ujú. latinos o ex latinos que han migrado a Estados Unidos, pero la inmensa mayoría son, la mayoría de los cursos y programas se dan en español, efectivamente. No, pues qué bueno. Oye, fíjate que quiero tocar un tema contigo porque tú has sido, pues, fundador de muchas cosas, pero hay dos las que quiero trabajar contigo y una es Uh-huh. que fuiste cofundador de la International Red Iberoamericana de Informática Educativa, RIVIE, Sí, sí, y también participaste en la European School Network, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito sobre esos dos proyectos Bueno, tuyos. European School Network fue un proyecto, un programa de varios proyectos que duraron varios años Ujú. para establecer una red de escuelas secundarias interconectadas en Europa. Al principio, cuando se puso a andar la Unión Europea, y durante varios años, había que integrar, del mismo modo que la integración económica con el euro, la eliminación de las fronteras con el Tratado de Schengen, pues también hay otros elementos que había que buscar, la integración entre los países y las regiones. Ejemplo de eso son los programas Erasmus, donde los estudiantes viajan de un lugar a otro. Y en el caso de las escuelas secundarias, se hizo necesario establecer unos parámetros de
de regulación y de equiparación de los estudios de un país con otro, cómo eran los sistemas de acreditación, de homologación, de validación de los idiomas, porque en Europa se hablan un montón de idiomas, como sabemos. Entonces, ese proyecto fue muy bonito, porque a mí me tocó, no sé por qué, pero me llamaron un buen día porque cogen los currículos. Claro. Ahora ya no, a mí ya no me llaman mucho, ya porque ya el factor edad ya hace que te quiten. Hay una variable por ahí que como que no funciona tanto, ¿no? Y yo tampoco soy un investigador tan destacado, tengo muchos artículos y muchas cosas, pero hay otros que tienen muchísimo más, por supuesto. Pero cuando estás en el apogeo de tu actividad creativa, intelectual, producción científica, artículos, que sea, eres conocido, te llaman para las defensas de las tesis doctorales de lo aquello, los otros, tienes amigos. Entonces todo eso está muy interconectado, una pequeña sistema donde los editores de las revistas buscan quién es este. Yo ahora mismo estoy buscando personas para el evento que estamos organizando en Yucatán en el próximo verano y me pongo a veces por ratos ahí que queden más o menos con tiempo a buscar quién está en Guatemala, quiénes son que se dedican a esto en Belice, quiénes están en Tabasco, quiénes ¿entiendes? Entonces, ese tipo de detalles es muy interesante. Entonces, eso yo creo que funciona. Entonces, un buen día te llaman y te dicen, ¿quiere usted ser evaluador de proyectos de la European School Network? Porque su currículum, bueno, pues ven. Así fue. Y en el caso de la Rivie, eso fue muy, creo que es una de las cosas que más ganas le puse, porque eran 20 países. Es decir, 18 países, todo Centroamérica, la República Dominicana, México, Suramérica completo, incluyendo Brasil, España y Portugal, 20 países. Y yo era el representante por la Universidad de La Habana y no sé por qué, pero de buenas el fundador era de México, pero al cabo de los 2 años se le vencía y había que nombrar un sustituto y entonces me escogieron a mí. Eso fue como por elección. Qué bueno. Así es que me tocó organizar congresos en todos lados, visitar todos los países. De hecho, la Rivie fue el germen de muchas asociaciones, de muchas revistas y de muchos personas y asociaciones locales en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Que luego se formaron, en el caso de México, muy conectado también con el laboratorio de inteligencia artificial que se llamaba, eso es viejísimo, el que estaba ahí en tu tierra, ¿cómo se llama? Pero en Jalapa. Lania se llamaba, ¿no? Lania. El Lania, que primero se llamó Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial y luego le cambiaron el nombre de Informática Aplicada para que fuera un poquito más ancho. Duró varios años. CUDI, que es otra de las organizaciones, está la profesora que mencioné antes. Es decir, pero en el año 90 no existía nada de eso. Nada de eso existía. Así que también pudimos participar en empujar un poquito el desarrollo de la informática y la educación en algunos lugares en México, y eso me enorgullece mucho. Por eso tenemos el corazón partido en tres trozos. Sí, yo lo sé. Sí. Cuba, México, España, ¿no? Andas. Así es. Oye, pero tú has tenido, yo creo que tu vida es interesante por eso, porque tú has tenido la oportunidad de estar con los mejores en tu área, en el área de matemáticas, por vivir la experiencia de la computación desde que no existían los lenguajes, el hardware, hasta llegar a inteligencia artificial, pero también te ha tocado vivir la historia de cómo se abre Europa, ¿no? Y el espacio europeo de educación superior participando en este proyecto, cómo se abre América Latina con sus redes y demás. Y además de tus hijos, digamos, de sangre que tienes, creo que tienes un hijo, no sé si le llames hijo o hija, que es el CIATA, ¿no?
Bueno. Que ya llevas como 18 años. ¿Cuánto llevas con CIATA? Cuéntanos cómo nace. Bueno, CIATA, colaborando con Yucatán, porque incluso ya estando en España, yo me iba todos los años a Mérida. Todos los años. Buscaba la manera de que mis compañeros me ayudaban mucho. A lo mejor juntar toda la docencia en un solo semestre, y entonces me iba allá y estaba ya el otro semestre, lo juntaba con las vacaciones de verano, estábamos en la Facultad de Matemáticas y en la Facultad de Educación. Entonces, en una de esas, se me ocurrió organizar un pequeño encuentro con las personas que estaban interesadas en hacer algo en la educación desde la Facultad de Matemáticas y en los medios técnicos de enseñanza desde la Facultad de Educación de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y entonces hicimos un seminario. Esto tiene que haber sido en el año 2006 aproximadamente. Y entonces el seminario se llamaba Cambal. Cambal, que en maya quiere decir aprender o algo por el estilo, aprender. Entonces, el Cambal era un seminario primero de esas dos facultades. Oye, vamos y hicimos un evento. A mí siempre me ha gustado organizar eventos. Tengo un poquito de experiencia. Somos miembros también desde CIATA de la Asociación Internacional de Organizadores de Congresos y esas cosas. Pero bueno, entonces ese Cambal a los 2 o 3 años lo hicimos para todo Mérida. Pero se sentaba ahí, que nunca más nadie lo ha conseguido, el rector de la UADY y el rector de la NAHUAC y el rector de la Marista y el rector de la Universidad Modelo y el rector del Tecnológico de Mérida, que eran los 4 o 5 centros de enseñanza superior que había en ese entonces. Claro. Mérida era una ciudad tranquila, vivible, segura. Hoy sigue siendo bastante segura, pero ya creció desmesuradamente una barbaridad. Hay un mogollón de universidades, montones de universidades, ¿no? Sí, sí. Entonces hicimos el Cambal varios años de todo Mérida, luego de todo Yucatán, y empezamos a invitar personas, a María Elena y a otras personas más, de Monterrey y demás, para que fueran, y lo hicimos algo, era prácticamente nacional, pero le quisimos llamar internacional. Entonces, con el apoyo también de la universidad y de la Dirección de Desarrollo Académico y todo, se organizó en el 2009, ya le llamamos conferencia conjunta, porque vino Lania, vino distintas organizaciones, y entre todos organizamos una conferencia conjunta que tuvo más de 500 personas en el año 2009 y ya se llamó Conferencia Conjunta Internacional sobre Tecnologías para el Aprendizaje. A los pocos años, nosotros siempre al final de cada evento organizamos una reunioncita antes de ir a un actito cultural y tomarnos unos refrescos o unos vinos o lo que se tercie, y nos juntamos. Somos más que nada unos 40 o 50 amigos de la UNAM, de Aguascalientes, de Baja California, de Lidson, de Veracruz, de todas partes. La verdad es que de todas partes. Y ahí alguien dijo, oye, esto deberíamos hacerlo una asociación civil, esto deberíamos crear una organización, eventualmente hacer una revista y tal. Entonces nos pusimos, vimos que era más fácil registrar la asociación en España que hacerlo en México. Además, yo disponía de más tiempo realmente. Son profesores que están ahí en sus cosas y no era tan fácil. Así que nos pusimos y fundamos entonces lo que se llamó la Comunidad Internacional para el Desarrollo, para el avance de la tecnología en el aprendizaje, que es la idea de las siglas CIATA, ciata.org. Y de ahí tenemos organizados ya de CIATA, no de los Cambal. Si contamos Cambal, hay que añadir como 4 o 5 años más atrás, 15, este año 15 veces nos hemos reunido en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en un montón de estados, básicamente
personas que se han desarrollado y que han hecho su doctorado a base de publicar en nuestros eventos, hasta que empezamos a hacer una editorial propia. Tenemos una editorial registrada en el gremio de editores de España, es la editorial de Siata, y editamos un libro anual con un nivel aceptable, vamos a decir, de lo mejorcito que hay regularmente en lengua hispana en América Latina, en lengua hispana y portuguesa, aunque los brasileros, aquello como es un mundo aparte, tienen sí. Mucho desarrollo interno propio. Hasta ahora que estamos para organizar ya la 15 conferencia y el libro número 16 promovido por Siata, en este caso por Siata, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Educación y el Instituto de Tecnología y Sistemas de Información de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros que esperamos captar más en las próximas semanas. No, qué bueno, porque pues crearon la asociación, ahora la editorial, y entonces va creciendo muy bien. Y sobre todo, lo interesante de lo que hacen ustedes, además de que disertamos y hablamos porque he participado en los eventos, es que hay una amistad de todos los que están ahí, o sea, van porque son amigos, se conocen y comparten. Así ¿no? es, así Pues mismo es. O te cuentan las cuitas y los problemas, y hay de todo. Y ya te digo, personas que cuando empezaron no tenían nada y ya tienen su doctorado. O sea, hay mucha satisfacción. Eso también es educar, ¿entiendes? Claro. No, ese es el gran logro que tienes ahí con Siata, ¿eh? Muchas felicidades. Bueno, sí, la extensión del conocimiento. Oye, Manuel, pasando a otro tema, que es el tema de la investigación. Ya sabes que yo soy curioso ahí, ya te anduve buscando en ResearchGate, ya vi todas las publicaciones que tienes, las listas, artículos, capítulos de libros y demás. Fíjate que eso es uno de los temas que nos interesa mucho en el canal, porque como te decía, tras bambalinas, lo que buscamos nosotros con este podcast, pues es motivar a los estudiantes a que hagan investigación y a los profesores noveles también, porque como tú sabes, pues ya como que a muchos no lo ven redituable. Siempre hemos dicho aquí en el podcast que nadie se va a hacer millonario siendo investigador, ¿no? Entonces, pero tú has destacado, tú has hecho muchas cosas porque además de lo que escribes, de lo que investigas, pues das clases en una área que pues era muy nueva en su época, haces investigación en esta misma área, pero sobre todo haces congresos que unen a las personas para que platiquen sus experiencias. Entonces, mi primer pregunta es, tú ¿cuándo comienzas a hacer investigación? ¿Cuándo comienzas a escribir? Bueno, hay varias maneras de escribir. Claro. Hay una manera de escribir que es exigencia de los estudios de posgrado y de un doctorado. Claro. Si no publicas, no deberías tener un grado. Si no dominas idiomas, no deberías tener un grado. Estamos hablando de un grado de maestría o de doctorado. Claro. Entonces, cuando tienes que hacer un doctorado, a fuerza tienes que leer. Entonces, hay dos cosas fundamentales que la gente entiende mejor o peor, y es que hay que saber leer y hay que saber escribir. Algo tan simple como eso. Entonces, si tú no tienes hábitos de leer literatura científica y estar al tanto, ahora a lo mejor es con un telefonito y te conectas a tal red, a tal sistema. Antes era con las revistas o las revistas de divulgación. Entonces, esa es una de las maneras de escribir. Y otra manera de escribir tiene que ver con la divulgación puramente dicha. Yo, por ejemplo, tengo unas fases por ahí que no sé si te lo conté en algún otro momento, en alguna charla o en alguna conversación particular, pero me gustaba, me fui una vez, cuando estaba más tiempo en Yucatán, y me fui al Diario Yucatán, que es un periódico de los más importantes que hay allí. Claro. Y les dije, yo quiero
Se puede tener aquí uno puede tener una columna de divulgación científica sobre computación. Y bueno, sí, pero no le podemos pagar nada, me dijeron. No se preocupe, y estuve no sé cuántos, un montón de meses, y me sacaban una página entera con Mira. fotografías y divulgando la historia de la computación en la educación. Creo que tengo esos recortes por ahí amarillentos en algún lado, en alguna caja probablemente. Me los tienes que enseñar, Luego en España también lo hice en un periódico aquí que existe todavía, que se llama La Tribuna de Ciudad Real. Y estuve también un montón de tiempo haciendo divulgación de la computación. Entonces, bueno, uno debe divulgar lo que uno ha aprendido. Claro. Uno puede hacerlo porque lo necesitas para tener créditos suficientes para tu grado, porque si no tienes artículos, no eres bien visto para tener un grado de doctorado, ¿eh? Y en algunos casos ya es una exigencia, como debe ser actualmente, o puedes escribir de manera divulgativa, o puedes pararte en un programa y hablar, como estamos hablando nosotros aquí ahora. Claro. Tú puedes transmitir de muchas maneras. Ahora, el trabajo académico y científico, creo yo que comienza normalmente cuando tú te dices, voy a hacer una maestría o voy a hacer un doctorado. Entonces te ves abocado a la necesidad, si tienes unos buenos asesores que te exijan, oye, hay que escribir. Claro. Yo conozco muchos estudiantes de doctorado no de PhD, sino de doctorado profesionalista, Claro. que sacan el título y ya está, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido. O sea, oye, si esto que hiciste tiene algo de calidad, públicalo. Claro. Bueno, pues entonces le da la, ¿cómo dicen? La fiaca, entonces se ponen flojitos y no, hay que escribir. Y además, hay una cosa, y es que la antiprocrastinación, es decir, no dejar para mañana, si tienes algo que arreglar, arréglalo hoy, si es posible, si tienes tiempo y ganas y ni te sientes bien. Y eso mismo tiene que ver con el escribir. Claro, cuando tú te encuentras con profesores tan buenos como yo te he contado, en la Universidad de La Habana, en Moscú, en Kiev, en Checoslovaquia, etcétera, que son gente de tremendo prestigio, que tú dices, bueno, pero esta gente tiene un currículo tremendo y han publicado no sé cuántas cosas. Yo tengo que parecerme un poquito, pero no es que tú te lo plantees y dices, me voy a hacer un programa para escribir 20 artículos en 20 años. No, es que tú, perdóname la expresión, tú mamas de esa manera de hacer el trabajo académico, y no te queda más remedio que dejarte llevar por eso y entrar a fondo con esa manera de hacer la academia. No nada más dar clases, que es lindísimo, formar gente, como todo el mundo sabe. Cuando viene un estudiante que tú ni te acuerdes, digo, ¿esto es fulano de tal? Sí, qué bien, tal. Que usted me dio clase a mí, pues sí. Son miles. Pues fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque nosotros en la red que tenemos de RIMSI y en el canal que tenemos de InvestigaWorld, lo que estamos buscando es precisamente hacer que los estudiantes hagan investigación y publiquen desde su licenciatura. Claro. ¿No? Entonces, eso ayuda mucho a los posgrados posteriormente. Pero Así pues como tú sabes, esto es poco a poco, pero pues ahí vamos, ¿no? Sí, señor. Oye, Manuel, tú también tienes mucho reconocimiento porque has formado muchas personas, como ahora lo mencionas, en Cuba, en México, Estados Unidos, España, has sido director de tesis, ¿no? Entonces, Sí. la verdad es que se te reconoce por eso, porque la verdad no sé ni en cuántos países has dirigido tesis, pero como tú bien mencionas, así como tú tuviste pues a esos grandes gurús, a esas personas importantes que te formaron a ti, pues ahora tú estás del otro lado, ¿no? Y como bien mencionaste, pues uno ante los estudiantes, ya sea de doctorado, maestría o licenciatura, pues uno es el ejemplo, y tú lo mencionaste muy bien. Cuéntanos tu experiencia siendo pues director de tesis y profesor en estos países con estos estudiantes. Bueno, hay niveles
y niveles, como se suele decir Claro, claro. vulgarmente. Es decir, por ejemplo, no, por ejemplo, no, te voy a decir, depende un poco de las políticas que tienen las autoridades. Claro. Es decir, si tú en tu país tienes una organización que vela por el desarrollo del nivel académico y científico del país, eso es muy importante porque te van poniendo la vara cada vez más alta. Te van Claro. diciendo, pues ahora usted para ser profesor titular A tiene que tener tantos artículos y tantas cosas. Entonces, depende del entorno. Si el entorno es rico, mira, en nuestros países de América Latina hay países que tienen entornos más ricos que otros. Por ejemplo, el entorno de México hoy es bastante más rico que el que había en México hace 25 años, pero bastante más rico. Sí, sí. Pero el entorno que hay en algunos países de Centroamérica y el Caribe sobre todo es bastante menos rico que el que había en México hace 25 años. Entonces eso depende mucho del nivel del desarrollo económico de la sociedad, Claro. de la riqueza, de la distribución de la riqueza y de muchos factores. Pero ese es un factor ambiental, del entorno, Sí. que también ayuda mucho o no, promueve o no promueve. Claro. Y el otro factor importante es la persona y su asesor. Ese dúo que se forma tiene que ser muy importante. A veces, por ejemplo, yo tenía el caso de amigos y queridos compañeros de Mérida que nos conocíamos de tiempo atrás. Claro. Y yo los motivaba y los embullaba para decir, oye, ¿por qué no vas a hacer el doctorado? Yo les decía de medio en broma, ir a Ciudad Real a hacer un doctorado te va a costar menos que ir al Tecnológico de Monterrey, lo cual es verdad. Claro, claro. Cuando no había doctores en matemática, por decir algo, en la UADY, o muy poquitos, perdón. Y entonces, el conocer a la persona te crea, ese vínculo es muy interesante. Claro, Cuando claro. tú trabajas con un estudiante y te lo enchufan así, te dice, tienes que trabajar con este, no es lo mismo. Sí, Si tú sí, tienes una relación previa o de intereses mutuos con el estudiante, tú vas a ser un buen asesor y viceversa. claro. Si tú tienes una buena relación previa o promovida con tu asesor, entonces tú vas a ser un buen doctorando. Entonces, esos elementos, eso es importante. Y si no existe relación previa, como ocurre en muchos casos necesariamente, hay que tratar de promoverla. Hay que generarla, ¿no? Hay que crearla. Tú tienes que crear un ambiente de trabajo de confianza, de interés mutuo y otra vez tratar, yo creo que eso de ser ejemplo no se hace por decreto, Claro, sino por la acción, Cuando tú claro. declaras continuamente que todos somos muy bonitos y muy hermosos, qué sé yo, pero luego en la hora de la práctica resulta No, que vas por otro lado, entonces la gente dice, esto le llaman doble moral en mi pueblo, claro, ¿entiendes? claro. Y eso no suele funcionar. Entonces, por un lado el entorno y por otro lado la relación, si es posible, personal, de compromiso, de seguimiento mutuo, de respeto entre ese par que se llama el estudiante y su asesor o director de tesis, como se le quiera llamar. Sí, Eso sí. es la clave del éxito para el desarrollo de un buen proyecto doctoral, entiendo yo. Hombre, ya hay otros factores, ¿no? El tema, Sí, sí, sí. el interés que puedes tener, etcétera. Pero si no hay no hay ese mecanismo y esos factores externos que te ayudan y te apoyan, es bastante más complicado. No, lo resumen muy bien porque es la parte, digamos, nacional o institucional y es la parte ya personal en la que se trabaja con el estudiante, ¿no? Así Entonces, es. a mí me parece que lo has resumido excelentemente bien.
Oye, Manuel, pues mira, para ir cerrando, yo sé que a ti no te gusta mucho porque eres muy humilde y demás, pero es un tema que tocamos en el canal, entonces por eso te lo pregunto. Yo sé que tú tienes reconocimientos en Cuba, en Perú, en México, en Mm, Costa Rica, en mm, España. mm. Este, Platícanos un poquito de ello, porque mira, como el canal es para motivar a los estudiantes y a los profesores, si no decimos los reconocimientos, pues no los vamos a motivar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito recuerdo que tienes un reconocimiento en Cuba por tu trayectoria allá, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que desafortunadamente a veces eh, los reconocimientos que te dan, hay personas que te los quitan o dicen, estabas en esta lista y como te portaste de tal manera, ya no estás en una lista, Ah, lo sí, cual es, sí, sí, entiendo, lo cual es entiendo. una... Pero yo puedo decir que muy orgullosamente tengo ahí guardadita y están aquí en mi escritorio acá, Sí. la medalla de 25 años por la educación cubana y otra que se llama Manuel María de Mendive, y luego pues algunos, bueno, uno no trabaja para esas cosas, la verdad, esas Claro, cosas claro, pero se van dando, ¿no? te aparecen y un buen día te llaman y te dicen, oye, tuviste tantos años aquí, te queremos dar un reconocimiento por esto, por lo otro, y entonces, pues sí, bueno, oye, qué bueno, pero... Oye, pero es que además, Y si no que queden para los hijos. Yo no, tengo claro, claro, claro. tres Oye, hijos, pero, son tres bendiciones. Han tenido unos entornos familiares extraordinarios, extraordinarios. Los mayores, y bueno, da la casualidad o no de que los tres han estudiado informática, entonces... oye, justo eso te iba a preguntar porque me sorprendió que tres de tus hijos, tienes tres hijos, ¿no? Sí, señor, dos varones mayores, Y la chica. digamos, de la fase cubana Ajá. y una nena, bueno, De la, ya es una mujer, oye, de la fase mexicana española. de la fase hispano-mexicana, sí, señor. ¿Y todos estudiaron informática? Así es, así es. Oye, Increíble, pero cierto. Bueno, tú les hiciste, será tú que les, uno coge un látigo y va por ahí, oye, oye? es que eso te iba a decir que les hiciste manita de puerco, como No, decimos aquí, o pues ellos. no, ya se daba, qué sé yo, por determinadas circunstancias, es que son cosas diferentes. Claro. Manuel, el mayor, que es ingeniero y tiene una gran formación en robótica, Ujú. este, este, pues le dijeron un buen día que si quería ir a estudiar en Alemania, en la República Democrática Alemana, una Ajá. carrera, porque había un plan para el desarrollo de la energía nuclear, unas plantas nucleares que iban a hacer que nunca se terminaron y cosas por el estilo. Entonces mandaron cientos de chicos a estudiar a Checoslovaquia, ¿cómo se llama? A la RDA, a Ujú. Rusia y demás. Y a él lo mandaron a estudiar automatización industrial, robótica y esas cosas. El más chico, Boris, que es artista y lo que le gusta es el cine y el arte y estas cosas, pero sin embargo estudió informática también en la universidad en La Habana y ahora hace simultánea las dos cosas, ¿no? Y Marina pues está saliendo adelante con sus proyectos ya de fin de carrera, pero lo mejor es que son tres personas maravillosas que uno vive orgulloso de eso. Así, ahí sí hay orgullo grande. No, claro, claro, claro. No, pues qué bueno que eligieron un área muy similar a lo tuyo, que lo tuyo eran las matemáticas y la informática, ¿no? Uh-huh. Y oye, y bueno, ya retomando para ir cerrando esta entrevista, yo sé que tú no me Ahí se puedes. cansan. Los que estén oyendo, viendo, yo me imagino que estarán cansados ya. No, no, es que Perdón. está muy interesante, sí, sí, está muy interesante. Eh, oye, pero yo sé que tú no puedes opinar por ellos, pero vamos aquí a disertar un poquito, pero ¿qué opinan tus hijos de su padre y lo que ha hecho por la La verdad es que educación y todo lo demás?
La verdad es que ni sé, no tengo ni idea. No, nunca les pregunto, habría que preguntarle a ellos qué es lo más... Claro, claro. Pero la verdad es que sí, yo pienso que están orgullosos, ¿eh? O sea, tú has hecho una carrera y sobre todo has tenido una vida donde siempre has ido mejorando constantemente, ¿no? Y Sí, señor. tienes presencia en muchos países, entonces eso, bueno, yo desde el lado de un hijo lo vería que, pues de Claro, admiración, ¿no? De admiración. ojalá. No, yo sé que sí. Pues Manuel, para ir cerrando, yo sé que ahora tú estás retirado, te dedicas a, pues a CIATA, creo, nada más, y bueno, asesoras un poquito a la Humboldt University. Sí. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Manuel? Porque tú eres muy activo, entonces cuéntanos qué sigue. Bueno, a ver, yo soy de la opinión de que si te gusta lo que haces, no puedes dejar de hacerlo. Claro, Así de fácil. Es como si tú le dices a García Márquez o le decías, ya no, pero ¿qué va a hacer? Y bueno, pues voy a escribir hasta que mientras pueda, mientras el sí, cuerpo aguante. Entonces uno no puede ser profesor hasta que el cuerpo aguante. Hay que tenerlo claro, porque claro, hay ciertas capacidades, ciertos esfuerzos que hay que hacer que no son iguales con cuando tienes algunos achaques y demás. claro, claro. Pero se puede crear en muchos sentidos. Mira, yo tengo pendiente. O sea, yo voy a intentar de que CIATA se mantenga y ojalá que algunos colegas o amigos quieran mantenerla adelante y si no se acabará y vendrá otra cosa, eso no es un problema. Y ya hay una obra hecha allí, o sea, unos volúmenes, unos congresos, unos libros, unas revistas, etcétera. La universidad lo mismo, la universidad, los que fueron mis estudiantes en la Universidad de La Habana y los que lo fueron en México, en Yucatán y luego en La Mancha, en España, creo yo que tienen buena opinión, porque cuando se te acercan con afecto, con respeto, con cariño. Entonces, intentaré de que esta labor de divulgación y extensión a través de CIATA se mantenga todo lo posible. Y otra cosa que sí quiero hacer, que no he hecho y que tengo un montón de apuntes y de grabaciones pequeñitas por aquí y por allá, a lo mejor tú me puedes ayudar con esto y hacemos un proyectito ahí aparte de este que tienes aquí y de otros muchos que sé que tienes, y escribir unas historias, no unas memorias, pero sí unas historias, porque hay muchas cosas que hemos hablado en este día de hoy y otras más que andan por ahí revoloteando, dando vueltas, que son bien interesantes, que tienen que ver con la profesión de ser profesor con mayúscula, que tienen que ver con la profesión de ser divulgador académico y científico, y que también tiene que ver con la persona que le tocó vivir un tiempo maravilloso de unos años de ilusión y de fervor y de efervescencia tremendos, también de desilusiones, tristemente, pero de seguir luchando y de empujar con el apoyo de muchísimas personas. Eso sí, he tenido una suerte yo extraordinaria que no se puede dejar de mencionar. Así que vamos a intentar seguir mientras la salud nos dé, y vamos a escribir ese libro ya no de informática educativa, ni de computación aplicada o de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza, sino de en este tono que hemos estado conversando contigo hoy, querido Agustín. Me parece muy bien, tenemos varios proyectos ahí en común, entonces ahora que nos veamos por ahí por Ciudad Real, pues los vamos a retomar, ¿no? Así es, serás bienvenido como siempre en nuestra casa. Muchas gracias, Manuel. Oye, pues para cerrar te queremos pedir un favor y el favor que te queremos pedir es algunos consejos, comentarios que les quieras hacer a los chicos que inician investigación, a los profesores noveles que se inician investigación.
¿Qué les recomiendas? Bueno, pues yo diría que hay que hacer lo que te gusta. Y cuando descubras lo que te gusta, hacerlo a fondo, con dedicación, con intensidad, con interés. Si tienes el problema que aún no sabes qué es lo que te gusta, sigue buscando. Sigue buscando. Algo va a aparecer ante ti. Puede ser una profesión, puede ser una vocación, puede ser un interés, puede ser lo que sea. Pero cuando tú descubras y tengas una cierta certeza, la certeza absoluta no existe, pero tengas una cierta certeza de que ese es un buen camino, que eso es algo que te gusta de verdad, que te gusta lanzar pelotas, ¿entiendes? O pararte a decir una poesía, o aprender a tocar un instrumento, o pararte de un grupo de estudiantes, o lo que sea, que tú sientas de verdad que te gusta, entonces dedícale el cuerpo y el alma, a esa actividad, sin parar, sin escatimar esfuerzo. No se puede escatimar esfuerzo. Tú no puedes, es como la historia aquella de el fraile, ¿verdad? Que llega a la obra, que me gusta contarla, y ya muchos la han oído, y había 3 trabajadores, y a uno le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, yo aquí estoy poniendo ladrillos. Ah, caray. Y el otro, bueno, ya te digo que estaban haciendo lo mismo los 3. Y al siguiente llega y le pregunta, oye, ¿y tú qué estás haciendo acá? Y dice, yo aquí estoy ganándome los frijoles, las habichuelas o como le digan. Bueno, pues son 2 visiones distintas. Y al tercero le llega y le dice, oye, ¿qué haces tú acá? Dice, yo estoy construyendo una catedral. ¿Ves? Sí, Los sí, sí. puntos de vista, si vas a hacer algo, trata de construir una catedral o por lo menos una pequeña capillita. Claro, no, y es muy buen consejo porque cuando uno hace lo que le gusta, por ahí dicen los expertos en esa área, que cuando uno hace lo que le gusta, esa es la diferencia entre el trabajo y el hobby. Entonces, Claro, claro, si nosotros en lugar de trabajo tenemos un hobby porque es lo que nos gusta, claro, claro. entonces Y lo como hacemos con gusto, ¿no? decía Ronaldo de Nacimiento, no el Cristiano Ronaldo, sino el otro, el anterior Ronaldo, Sí, sí, sí. decía, y usted le pregunta, ya tú ya te retiraste, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Tienes dinero? ¿Vas a comprar un equipo? Compró un equipo aquí en Salamanca, creo, o algo así. Ajá. Dice, mira, yo he tenido la suerte de que de hacer lo que me gustaba y además me pagaban por ello. Sí, con eso, ¿no? O sea, ya, ¿qué más? No, la verdad es que sí, hay que hacer lo que a uno le gusta, porque si no, ha de ser, yo pienso que ha de ser horrible decir, uy, me tengo que levantar para ir al trabajo, qué mal. Eso Fatal. es horrible. Mejor Mejor no no, voy, de una vez. ¿no? Así es, así es. No, pues Manuel, muchísimas gracias. La verdad es que ya te conocimos un poquito más. Me dio mucho gusto. Teníamos desde hace tiempo pendiente esta entrevista. Primero la queríamos hacer en tu casa, no se dieron los tiempos, anduviste viajando, yo también. Pero bueno, ahora ya queríamos comenzar este año 2024 con todo y por eso te pedimos que fueras la primera entrevista de este año, de la segunda temporada del podcast. Muchísimas gracias, disfrutamos mucho la entrevista. Doy gracias a ti, Agustín, querido doctor Lagunes, por este honor inmerecido que me haces, que me estás haciendo, y también te deseo lo mejor y que nos encontremos, si vienes, como te dije antes, estás bien recibido en casa, y si no, nos encontramos en Veracruz o en Mérida o en cualquier otro lado por O en ahí. Miami o donde sea. Así mismo es, así mismo No, es. me va a dar mucho gusto verte. Te mando un fuerte abrazo, Lo muchas propio, gracias. lo propio, lo propio. Gracias a ti, Agustín. Muchas gracias por Muchas esta gracias. actividad. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast. Les mandamos un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós. Los esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte.